En este video les voy a explicar cómo utilizar las reglas de derivación. Primero vamos a recordar que la derivada de una función f de x respecto de x es la función f' de x y que está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Que el proceso de calcular la derivada se denomina derivación y que f de x es derivable en c si existe f' de c, es decir, que el límite del cociente diferencial, o sea, de la división, exista cuando x tiende a c. Esa es la definición que ya estudiamos y sobre la cual hemos hecho cálculos. Ahora vamos a ver que existen diferentes nomenclaturas para denotar una derivada. Tenemos las siguientes. Tenemos la nomenclatura de Lagrange, que fue introducida a finales del siglo XVIII y que utiliza una coma para denotar que la función ha sido derivada, es decir, esta comita se lee como prima, entonces este es f' de x. La letra que queda dentro del paréntesis es sobre la cual se está haciendo la derivación. Tenemos también la notación de Newton, que fue introducida hacia el 1671 y que en vez de una coma utiliza un punto sobre la f. Significa exactamente lo mismo. La de Arbogast, introducida hacia el 1800, utiliza una D mayúscula. El subíndice va a indicar la letra sobre la cual se está haciendo la derivada y a continuación la función. Finalmente tenemos la notación de Leibniz, que fue introducida por el 1684, que además es una de las más usadas junto con la de Lagrange y que utiliza el símbolo D sobre dx. Ahora, esta f es porque esa es la función que se va a derivar, entonces es la derivada de esta función entre sobre qué variable se está derivando. En este caso, aquí nos indica que se va a derivar sobre la variable x, puede ser sobre la variable t, la variable s, la variable u, etc. Hay que recordar que aunque se vean muchas letras, en realidad el símbolo de derivada es esta. Aunque veamos muchas letras, el símbolo de derivación incluye todo esto, d sobre d de x. Y f es la función x cuadrada más 5x más 2, etc., ¿no? Lo mismo va a ocurrir acá. Bueno, bien, estas son las notaciones más comunes. Ahora lo que vamos a estudiar son los teoremas de derivación, que en realidad son fórmulas con las que podemos encontrar la derivada de una manera más sencilla, en vez de utilizar la definición del límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, que es un proceso muy laborioso. Vamos a ver derivada de una constante. Si c es una constante y tenemos que f de x es igual a c, entonces vamos a tener que la derivada de esa función va a ser igual a 0. C vamos a entenderla como cualquier número que nunca va a cambiar. Pueden ser números naturales, 1, 2, 3, 5, 100, 80, 1000, 1.000.000, etc. Nunca cambian sus valores. Pueden ser también números, como aquí tenemos el ejemplo, como pi. Pi siempre va a valer 3.141692, etc. Pero su valor no cambia. El número pi, aunque tenga infinitos decimales, siempre es el mismo. Tenemos, por ejemplo, raíz de 2, que aunque raíz de 2 no es un número entero, también es un valor. Entonces, cualquier número constante, su derivada va a ser 0. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a menos 1/2. Identificamos que menos 1/2 corresponde a una constante. Por lo tanto, vamos a aplicar la fórmula, simplemente sabiendo que la derivada de la constante es 0. Por lo tanto, la derivada de la función f' de x de menos 1/2 es igual a 0. Ahora veamos la derivada de potencias. Si tenemos una función que está definida por f de x es igual a x a la n, entonces la derivada va a ser f' de x es igual a n por x a la n menos 1. ¿Qué significa esto? Aquí tenemos a la función x y tenemos el exponente n.
n es el exponente. El procedimiento que tenemos que hacer es que este exponente va a pasar como coeficiente de x. Aquí está, n como coeficiente de x. Vamos a tener la x, pero ¿cómo cambia ese exponente una vez derivado? Le tenemos que restar -1 a su valor. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a x cúbica. Su derivada va a ser la siguiente. F' de x será este exponente es el que va a pasar como coeficiente de x, entonces lo voy a escribir aquí, 3. Escribo la x y ahora a este 3 le tengo que restar 1. 3 menos 1. Esto es igual a 3 menos 1 es 2. 3x al cuadrado. Como ya no hay otra operación que hacer aquí, la respuesta final va a ser que la derivada es 3x al cuadrado. Bien, veamos ahora la derivada de una función multiplicada por una constante. Si tenemos una función g que está definida por g de x es igual a c por f de x, entonces su derivada va a ser g' de x es igual a c por f' de x. Es decir, que voy a multiplicar la constante por la derivada de la función. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 4x cuadrado. Ahora lo que nos está indicando es que la constante no se va a modificar. Lo que voy a modificar o a lo que voy a encontrar su derivada es a la función que está multiplicando esa constante. En este caso la función es x cuadrada. Como vimos en el ejemplo anterior, que tenemos la x elevada a una potencia, la potencia va a pasar como coeficiente de x. Ahora, ¿qué va a pasar cuando este 2 pase como coeficiente de x? El 4 no va a desaparecer. Lo que va a suceder es que se va a multiplicar por el 4 que ya está ahí como coeficiente previo, como constante. Entonces, este 2 se va a multiplicar por este 4. Voy a tener entonces f' de x es igual a 2 por 4, 8, a la x, y a esta se le resta 1, 2 menos 1. El resultado entonces nos va a quedar 8x a la 1, porque 2 menos 1 es 1. El 1 no es necesario que lo escriba como exponente. Entonces, repito, cuando tengo este tipo de expresión, multiplico el exponente por el coeficiente 2 por 4, 8 y al exponente le resto 1. En este caso, como es un exponente positivo, simplemente le quito una unidad y se acabó. Ahora vamos a ver la derivada de la suma o resta de dos o más funciones. Si tenemos una función h que está definida por f de x más g de x o menos g de x, entonces vamos a tener que la derivada de esa función, es decir, h' de x va a ser la derivada de f de x más o menos, dependiendo de la operación que se esté realizando, la derivada de la otra función, que en este caso la llamamos g de x. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x es igual a 3x a la quinta menos 2x al cuadrado. Bien, entonces la derivada va a ser f' de x es igual. Tengo que derivar esta parte, respetar el signo y luego derivar el otro término. Esta derivada, recordamos entonces, el exponente va a multiplicar a la constante que esté aquí. 5 por 3, 15. Queda la variable y al exponente le resto 1. 5 menos 1, 4. Menos este exponente nuevamente multiplica a la constante que ya está aquí. 2 por 2, 4. Queda la variable y al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1. Por lo tanto, la derivada de la función va a quedar como
15x a la cuarta menos 4x. Recordamos que el exponente 1 no es necesario escribirlo. Bien, tenemos ahora las fórmulas que hemos utilizado juntas en un formulario. Recordamos entonces que la derivada de una constante siempre va a ser 0, que cuando tenga una variable sobre la cual se está derivando, en este caso estoy derivando sobre x y tengo la variable x, entonces el exponente lo voy a multiplicar como coeficiente y al exponente le resto 1. Para la derivada de una función multiplicada por una constante, voy a tomar la constante y derivar la función. Esta constante se va a multiplicar, si es que esta función derivada tiene coeficiente, se va a multiplicar por ese coeficiente. Y si tengo sumas o restas, pues saco la derivada de cada uno de los términos de esas sumas o restas. Bien, pues después de haber hecho estos ejemplos y explicado cómo se utilizan las fórmulas, vamos a practicar con unos ejercicios.